Mi esposo hizo comentarios hirientes sobre mi peso durante todo mi embarazo y se negó a estar en la sala de parto. Luego, un día después de que di a luz, me preguntó cuándo iba a perder todo el peso. Así que planeé mi escape antes de dejar los papeles de divorcio sobre la mesa. Mi esposo ha estado comportándose muy mal conmigo y necesito consejos sobre cómo lidiar con él. Este año di a luz a nuestra hermosa niña. Mientras traerla al mundo fue un momento increíble, el camino para llegar allí no fue fácil. El embarazo fue duro para mi cuerpo y mis emociones, pasé por mucho físicamente y también me sentía abrumada y cansada la mayor parte del tiempo. Ahora que nuestra hija está aquí, he llegado a darme cuenta de que ser madre primeriza es incluso más difícil de lo que esperaba. Es un desafío constante y a menudo siento que estoy cargando con todo el peso yo sola porque tristemente mi esposo no ha hecho nada para ayudarme. Para dar un poco de contexto, mi esposo y yo hemos estado casados durante 4 años. Cuando empezamos nuestra relación hablamos sobre nuestras esperanzas para el futuro y una cosa en la que ambos estuvimos de acuerdo fue en querer tener hijos. Pero cuando finalmente quedé embarazada las cosas no salieron como pensé que saldrían. En lugar de estar emocionado o ser comprensivo, mi esposo parecía molesto y distante. Seguía diciendo que todavía no estaba listo para ser padre. Eso dolió especialmente porque esto era algo que habíamos planeado juntos. También me confundió porque él ya está en sus últimos 30 años, no exactamente joven ya, mientras que yo acabo de cumplir 31 este año. No esperaba que reaccionara de esa manera y desde entonces siento que he estado pasando por toda esta experiencia mayormente sola. Me senté con él y dejé las cosas muy claras. Le dije que si realmente no quería tener un hijo entonces esa era su elección, pero yo no iba a rogarle que se quedara ni tratar de convencerlo de ser padre si no quería serlo. Le dije con calma pero con firmeza que prefería criar al bebé por mi cuenta antes que quedarme en una relación en la que tuviera que obligarlo a la paternidad. Lo decía de corazón. No quería que nuestro hijo creciera con un padre que no estuviera plenamente presente o emocionalmente involucrado. Pero en lugar de entender de dónde venía yo, él se enfadó muchísimo. Me acusó de elegir al bebé por encima de él e incluso me llamó egoísta. Eso dolió. Le recordé que lo que estaba haciendo no era egoísta. Estaba pensando en el bienestar de nuestro hijo y siendo honesta sobre lo que necesitaba de él como pareja. Si acaso su reacción me pareció inmadura e injusta, también señalé algo que para mí parecía obvio. Estamos casados y hemos estado teniendo relaciones sin protección regularmente durante años, así que ¿por qué está actuando tan sorprendido de que haya quedado embarazada? No es como si esto hubiera salido de la nada. Fue frustrante que él estuviera echándome toda la culpa a mí como si yo hubiera planeado esto a sus espaldas o lo hubiera forzado a suceder. Ambos éramos responsables de nuestras acciones y aún así me trataba como si hubiera hecho algo malo solo por haber quedado embarazada. Fue difícil aceptar que el hombre con el que me casé estuviera reaccionando de esa manera ante un momento tan importante en nuestras vidas. Ya no podía soportar más el estrés emocional y empecé a empacar mis cosas totalmente preparada para irme y quedarme con mis padres por un tiempo. Necesitaba espacio y necesitaba proteger mi paz por mi propio bien y por el del bebé. Cuando vio lo seria que estaba sobre irme, algo cambió. Vino hacia mí y se disculpó. Me pidió que no me fuera y dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar todo bien. No estaba segura de qué esperar, pero acepté darle ese tiempo con la esperanza de que realmente reflexionara sobre todo. Aproximadamente una semana después vino a hablar conmigo por su propia iniciativa. Esta vez su tono era diferente. Me dijo que después de pensar mucho se dio cuenta de que yo tenía razón. Admitió que aunque al principio estaba asustado e inseguro, también estaba empezando a sentirse emocionado por convertirse en padre y conocer a nuestro bebé. Escuchar esas palabras me trajo tanto alivio. Por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzada. Estaba genuinamente feliz de que finalmente estuviera empezando a aceptar la realidad del embarazo. No solo aceptarla, sino realmente esperarla con ilusión. Se sintió como un pequeño paso hacia adelante y me permití creer que tal vez, solo tal vez, después de todo podríamos enfrentar la paternidad juntos. Durante los primeros meses de mi embarazo mi esposo parecía una pareja cariñosa y atenta. Siempre que estaba en casa hacía un esfuerzo por cuidarme y asegurarse de que estuviera cómoda. Se sentía bien tener ese apoyo, especialmente cuando todo era tan nuevo y abrumador. Pero a medida que pasó el tiempo y mi barriga empezó a crecer, las cosas comenzaron a cambiar. Como la mayoría de las futuras madres me encontré comiendo más de lo habitual porque ya no estaba comiendo solo para mí, estaba comiendo por 2 para ayudar a que nuestro bebé creciera fuerte y saludable. Sin embargo, en lugar de ser comprensivo o apoyarme con esto, mi esposo a menudo hacía comentarios sobre lo sorprendido que estaba de que estuviera comiendo tanto. Su tono hacía sentir como si pensara que yo estaba siendo codiciosa o que estaba comiendo en exceso aunque solo estaba siguiendo lo que mi cuerpo necesitaba. Traté de explicarle con amabilidad y paciencia que era completamente normal que las mujeres embarazadas comieran más porque sus cuerpos necesitan nutrición extra durante este tiempo, pero sin importar cuántas veces se lo dijera nunca parecía creerme realmente ni aceptarlo. Sus reacciones me hacían sentir juzgada y un poco herida, como si estuviera haciendo algo mal por cuidarme a mí misma y a nuestro bebé. En los últimos meses de mi embarazo mi cuerpo cambió mucho, ya no podía caber
en mi ropa ajustada habitual, así que tuve que comprar ropa de maternidad que fuera más cómoda y adecuada para mi barriga en crecimiento. Estas prendas eran diferentes de lo que estaba acostumbrada a usar, pero eran necesarias para mi comodidad y la salud del bebé. Lamentablemente a mi esposo realmente no le gustaban en absoluto. A menudo hacía comentarios hirientes diciendo cosas como que ya no me veía hermosa y que se sentía avergonzado de caminar a mi lado en público. Escuchar esas palabras me rompía el corazón. El embarazo es un momento en el que la mayoría de las mujeres esperan sentirse apoyadas y amadas, especialmente por sus parejas. En cambio, sus comentarios me hacían sentir fea y no deseada. Estos comentarios no solo me lastimaban, también causaban mucha tensión entre nosotros. Terminábamos discutiendo por eso. Porque yo no podía entender cómo podía decirme cosas así cuando estaba haciendo algo tan natural y hermoso, llevar en mi vientre a nuestro hijo. Yo quería que él se sintiera orgulloso y feliz por mí, pero en cambio me sentía criticada y sola en mi propio cuerpo. Era doloroso y me hacía cuestionar si realmente se preocupaba por mí durante este momento tan importante. El día en que entré en trabajo de parto fue uno de los días más intensos y emocionales de mi vida. Estaba asustada pero también lista para conocer a mi bebé. Quería que mi esposo estuviera a mi lado apoyándome a través del dolor y de toda la experiencia. Pero cuando llegó el momento me dijo que no quería estar en la sala de parto conmigo. Dijo que tenía demasiado miedo de la sangre y de las escenas fuertes y que no creía poder soportarlo. En lugar de eso quería que su madre, mi suegra, estuviera allí durante el parto. Me quedé en shock y me negué inmediatamente. No había absolutamente ninguna manera de que yo fuera a permitir que su madre me viera en un estado tan vulnerable y crudo. El parto ya es lo suficientemente duro y tener allí a alguien con quien no me sentía cómoda solo lo habría empeorado. En su lugar, pedí que mi propia madre estuviera conmigo, alguien en quien confiaba completamente y que sabía que estaría allí para apoyarme pasara lo que pasara. Afortunadamente estuvieron de acuerdo con esto. Mi mamá se quedó conmigo toda la noche sosteniendo mi mano, consolándome y haciéndome sentir segura. Incluso después de que di a luz ella seguía allí asegurándose de que nuestra niña estuviera bien y ayudándome durante esas primeras horas agotadoras. Tenerla allí marcó una enorme diferencia y estoy muy agradecida. Ella estuvo a mi lado cuando mi esposo no pudo estarlo. La mañana después de que di a luz mi esposo apareció con regalos y flores. Al principio me sorprendí porque parecía muy feliz y emocionado por nuestra niña. No podía dejar de sonreír y seguía queriendo sostenerla, claramente abrumado por este nuevo capítulo en nuestras vidas. Por un momento solté un suspiro de alivio, a pesar de todas las dificultades que habíamos atravesado durante mi embarazo y la forma en que él había actuado a veces. Se sentía bien ver que realmente estaba feliz por la llegada de nuestra hija. Eso me dio esperanza de que tal vez las cosas podrían mejorar entre nosotros, pero esa esperanza no duró mucho. Ni siquiera un día completo después de dar a luz hizo una broma que me lastimó profundamente. Me preguntó si finalmente iba a perder todo el peso que había ganado durante el embarazo. Aunque lo dijo con ligereza como si fuera solo una broma, las palabras dolieron. Yo apenas me estaba recuperando del parto, mi cuerpo estaba sanando y ahí estaba él haciéndome sentir insegura por cómo me veía. Cuando lo miré con enojo después de su comentario, él rápidamente trató de explicarse. Dijo que solo estaba pensando en mi salud y que quería que volviera a verme como antes del embarazo, pero yo no iba a aceptarlo. Le dije con firmeza que ahora soy madre y que mi cuerpo necesita tiempo para sanar y recuperarse del trauma de dar a luz. Le recordé que no soy una máquina que pueda simplemente volver a su antigua forma de la noche a la mañana. Esto fue un cambio enorme física y emocionalmente y yo necesitaba su comprensión y su paciencia, no presión. En lugar de escuchar empezó a quejarse diciendo que su madre tenía razón, que las mujeres realmente cambian después de tener un bebé y no siempre de formas que a los hombres les gustan. Lo miré confundida y herida y le pregunté qué quería decir exactamente con eso. Entonces siguió explicando que él y su madre habían hablado sobre mi peso a mis espaldas. Dijo que durante su conversación su madre le había dicho que todas las mujeres suben de peso y se descuidan después de casarse, especialmente después de tener hijos. Según ella, esto ocurre porque las mujeres se vuelven demasiado cómodas en sus matrimonios. Ella creía que era responsabilidad del esposo mantener a su mujer bajo control y asegurarse de que no se descuidara. Escuchar esto hizo que mi corazón se hundiera, pero se puso aún peor. Mi esposo entonces dijo que precisamente por eso quería asegurarse de que yo no me dejara ir y me volviera gorda y fea como otras mujeres. Dijo que quería que perdiera todo el peso y volviera a ser bonita otra vez. Esas palabras se sintieron como un golpe en el estómago. En lugar de verme como una madre que acababa de traer una nueva vida al mundo, él me estaba juzgando basándose en cómo me veía, repitiendo ideas dañinas que su madre había sembrado en su mente. Dolió más de lo que puedo expresar con palabras escucharle hablar de mí de esa manera, como si solo tuviera valor si me veía de cierta forma. Estaba tan sorprendida y molesta por todo lo que dijo que ni siquiera supe cómo responder. Simplemente me quedé allí sentada sin palabras porque no podía creer que hubiera hablado de mí así a mis espaldas, nada menos que con su propia madre. Se sintió como una traición no solo de él sino también de alguien de quien esperaba apoyo, pero lo que me dolió aún más fue saber que su madre, una mujer ella misma, era quien le estaba metiendo
En la cabeza esas ideas tan hirientes e injustas, no podía entender cómo podía decir cosas tan repugnantes sobre las mujeres, especialmente sobre una mujer que estaba llevando y dando a luz a su nieta. Me hizo sentir muy sola, como si las personas que se suponía que debían preocuparse más por mí en realidad me estuvieran juzgando y criticando. Ha pasado aproximadamente un mes desde esa conversación tan dolorosa, pero la forma en que mi esposo habla de mi cuerpo no ha parado. De hecho, siento que está ocurriendo aún más a menudo ahora. Estoy tan cansada, no solo físicamente sino emocionalmente agotada de escuchar constantemente sus comentarios negativos. Hoy fue especialmente difícil. Me dijo que fuera a trotar en lugar de quedarme acostada en la cama todo el día, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Ya no pude contener mi enojo, así que le grité de vuelta. Le recordé que soy yo quien se queda despierta con el bebé durante toda la noche, soy yo quien la alimenta, la duerme y se levanta cada vez que llora. La cuido todos y cada uno de los días mientras él va a trabajar y no tiene que enfrentarse a esas exigencias constantes, además de todo lo que implica ser una madre. Primeriza. También cocino, limpio, lavo su ropa y compro los víveres. Hago tanto trabajo que apenas tengo tiempo para pensar en hacer ejercicio, y mucho menos para salir a trotar. Estoy completamente agotada y aún así él actúa como si yo solo estuviera tirada sin hacer nada. No se tomó en serio mi frustración. En cambio dijo que yo le estaba gritando sin razón y me acusó de ser demasiado dramática por culpa de mis hormonas femeninas. Eso me hizo sentir aún peor, porque no solo está ignorándolo duro que estoy trabajando, sino que también está descartando mis sentimientos y haciéndome sentir como si yo fuera el problema aquí. Es como si fuera invisible y mis esfuerzos no importaran en absoluto. Así que Reddit, me atrevo a que opines. Actualización 1, aclarando algunas cosas aquí. Mi esposo no hace nada para ayudarme y eso hace que mi vida sea aún más difícil. Antes de quedar embarazada yo estaba trabajando y manejando mi propia vida, pero el embarazo fue tan difícil que no pude seguir con mi trabajo. Tuve que dejar de trabajar para concentrarme en mi salud y en el bebé. Durante ese tiempo mi esposo me prometió que cuidaría de mí, que estaría ahí para apoyarme. Yo tenía esperanza y confié en él. Tal vez incluso fui ingenua al depender tanto de él, pero por eso sigo aguantando y no lo he dejado. Sé que mis padres querrían ayudarme si se lo pidiera, pero acabo de tener al bebé recientemente y ni siquiera he tenido la oportunidad de procesar todo lo que ha pasado. Siento que todavía estoy tratando de encontrar mi equilibrio como madre primeriza mientras lidio con tantos desafíos en mi matrimonio. La idea de empezar de nuevo o hacer grandes cambios ahora mismo se siente abrumadora. Además de todo esto, no quiero que mi bebé crezca sin un padre. Aunque el comportamiento de mi esposo ha sido decepcionante y doloroso, he seguido aguantando porque quiero que mi hija tenga a ambos padres en su vida. Espero que algún día él dé un paso al frente y sea el padre y la pareja que ambas necesitamos. Por ahora esa esperanza es lo que me mantiene en pie incluso cuando las cosas se sienten realmente difíciles. En el pasado sí le sugerí a mi esposo ir a terapia varias veces, pero él no estaba abierto a ello. Parecía incómodo hablando de sus sentimientos y evitaba el tema por completo, así que no lo presioné más. Actualización 2. Hola a todos, muchas gracias a todos los que han dejado comentarios amables y de apoyo. Realmente significa mucho para mí durante este momento tan difícil. A quienes siguen diciéndome que simplemente me vaya, por favor traten de entender que no es tan simple como empacar mis cosas y marcharme, especialmente con un bebé recién nacido en mis brazos. Aunque mis padres pueden ayudar, no están en la mejor situación financiera y no quiero cargarlos aún más pidiéndoles dinero para mantenerme a mí y al bebé. Quiero ser independiente y hacer esto por mi cuenta si puedo, así que en lugar de precipitarme en algo he estado trabajando en un plan. Por favor escúchenme antes de hacer juicios. Estos últimos días he estado fingiendo aceptar la ayuda de mi esposo para perder todo el peso que gané durante el embarazo. Me inscribí en el gimnasio entre semana y en clases de pilates los fines de semana. Como necesitaré a alguien que cuide al bebé mientras estoy fuera, su madre vendrá a casa para cuidarla. De cierta manera ella va a ser nuestra niñera gratuita. Mientras tanto yo puedo lograr tener algo de tiempo para mí y concentrarme en sanar y volverme más fuerte. Pensé, ¿por qué no? Después de todo él es quien está pagando todo en este momento, así que más vale aprovecharlo al máximo. Honestamente creo que esto podría resultar un buen trato para mí. Puedo salir, hacer ejercicio y tener algo de tiempo para mí mientras él paga la cuenta. Mientras tanto, su madre estará cuidando a mi hija gratis para que yo no tenga que preocuparme por los costos del cuidado infantil. No es perfecto, pero ahora mismo parece una forma inteligente de cuidar de mí misma y de mi bebé sin añadir más estrés. A veces tienes que sacar lo mejor de la situación en la que te encuentras. Además de todo lo demás, también he puesto un límite y le dije a mi esposo que necesita pagar mi terapia. Le expliqué que podría estar lidiando con depresión posparto y él aceptó cubrir el costo. Ver a la terapeuta ha sido de gran ayuda para mí. Me está ayudando a aceptar la realidad de mi matrimonio abusivo y a entender lo que estoy viviendo emocionalmente. Quiero dejar algo claro. Definitivamente voy a dejar a mi esposo, pero no será de inmediato. Planeo hacerlo en mis propios términos cuando sea más fuerte y haya encontrado mi equilibrio. Por ahora estoy concentrada en sanar, recibir apoyo y prepararme para ese siguiente paso. Es un proceso lento, pero estoy decidida a tomar
El control de mi vida y de mi futuro por mí y por mi bebé. Actualización 3. Han pasado casi 5 meses desde mi última actualización y muchas cosas han cambiado. Ahora mismo estoy en proceso de separarme de mi ex. Como mencioné antes, me quedé en esa relación más tiempo del que quería, pero solo para asegurarme de que él siguiera pagando todo mientras yo reconstruía mi vida. Utilicé ese tiempo sabiamente durante estos últimos meses. No solo perdí el peso del embarazo y recuperé mi confianza, sino que también estuve asistiendo a terapia para procesar todo lo que viví, y lo más importante, encontré un trabajo que me permite mantenerme y cuidar de mi bebé. Puedo decir honestamente que ahora soy la mejor versión de mí misma, más fuerte, más sabia y más independiente que nunca. Pero no fue fácil. Mi ex hizo todo lo que pudo para arrastrarme hacia abajo. Cuando vio que estaba perdiendo peso y volviéndome más segura de mí misma, se volvió cada vez más celoso e inseguro. Incluso empezó a seguirme al gimnasio intentando ver si estaba hablando con algún hombre allí. Constantemente exigía que compartiera mi ubicación y si me arreglaba bien cuando salíamos se molestaba o se volvía sospechoso. Su comportamiento se volvió más controlador cada día. Aún así me quedé callada y concentrada, mantuve la cabeza baja y seguí el juego mientras ahorraba dinero, planificaba y me preparaba para el día en que finalmente pudiera marcharme para siempre. Entonces un día las cosas empeoraron. De la nada mi ex empezó a hablar de querer otro hijo. Me quedé completamente desconcertada. Este es el mismo hombre que ni siquiera quería a nuestro primer hijo, que se negó a apoyarme durante el embarazo, que me menospreció, ignoró mi dolor e hizo que esos meses fueran algunos de los más difíciles de mi vida, y ahora de repente quería otro bebé. Comenzó a presionarme diciendo que nuestra hija merecía un hermano y que era mi responsabilidad darle otro hijo. Incluso me dijo que debía dejar de ir al gimnasio y empezar a concentrarme en quedar embarazada otra vez. Para mí ese fue el límite, ese fue el momento en que supe sin ninguna duda que tenía que salir de ese matrimonio rápidamente. Yo ya había hablado con un abogado y había empezado a hacer preparativos en silencio, así que hice mi movimiento discretamente. Mientras él estaba en el trabajo empaqué lo que pude y me fui con mi bebé. Antes de salir por la puerta dejé los papeles de divorcio sobre la mesa para que los encontrara. Cuando llegara a casa, cuando regresó y los vio, perdió completamente el control. Me llamó una y otra vez gritando furiosamente por el teléfono y dejándome una serie de mensajes abusivos y amenazantes. Dijo cosas horribles, cosas que ninguna mujer debería tener que escuchar jamás, especialmente de alguien en quien alguna vez confió. Una de las cosas más aterradoras que dijo fue que me quitaría a mi hijo. Amenazó con pelear conmigo en los tribunales para hacer mi vida miserable y hacer todo lo posible para castigarme por irme, pero no me importó. Conozco mis derechos y nunca más permitiré que me manipule. No iba a dejar que me intimidara para volver al silencio. Actualmente me estoy quedando con mis padres mientras me ayudan a buscar un lugar propio. Lo inquietante es que casi todas las noches mi ex se presenta en la casa de mis padres, de pie en la puerta exigiendo hablar conmigo. A veces golpea la puerta, a veces simplemente espera en su coche intentando presionarme para que salga. Ha sido incesante y profundamente perturbador. Afortunadamente mis padres han sido increíblemente comprensivos, le han dejado muy claro sin ningún tipo de duda que no es bienvenido aquí y que necesita mantenerse alejado. Le han dicho que si quiere comunicarse conmigo debe hacerlo a través de nuestros abogados y nada más, no más llamadas telefónicas, no más visitas sorpresa, no más intentos de manipularme o intimidarme cara a cara. No ha sido fácil, pero me mantengo fuerte. Todavía queda un largo camino por delante, pero por fin siento que estoy haciendo lo correcto para mí y para mi hija. Actualización 4. Mi ex suegra ha estado contactándome y suplicándome que vuelva con mi ex. Ha admitido que sabe que su hijo puede ser un poco inmaduro y difícil, pero insiste en que yo soy la única que puede cambiarlo, que de alguna manera es mi trabajo convertirlo en un mejor hombre. Incluso ha llegado a decir que mi hija crecerá odiándome porque soy yo quien está rompiendo la familia sin una razón real. La he escuchado, pero no acepto esa narrativa. No soy responsable de arreglar a un hombre adulto que se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones. Lo intenté, me quedé, le di todas las oportunidades y a cambio fui tratada con falta de respeto, manipulación y negligencia emocional. Marcharme no es romper una familia, es protegerme a mí misma y a mi hija de un ambiente tóxico. Si acaso espero que mi hija crezca y vea esta decisión como una decisión de fortaleza. Quiero que mi hija sepa que el amor nunca debería venir al costo de tu dignidad, tu voz o tu bienestar. Mientras tanto mi ex sigue furioso porque he decidido dejarlo. Me ha estado llamando cosas como desconsiderada, egoísta e incluso interesada, afirmando que me estoy divorciando de él después de que supuestamente hizo todo bien. Según él, yo lo dejé de la nada y estoy actuando así solo porque he estado hormonal desde que quedé embarazada, como si mis decisiones fueran irracionales o temporales, pero yo sé la verdad. Sé cuánto tiempo me quedé en silencio, cuánto soporté y lo duro que trabajé para recuperar mi fuerza antes de finalmente tomar esta decisión. No me interesa defenderme ante alguien que se niega a ver el daño que causó o a asumir la responsabilidad por ello, así que no le he dicho nada, no he respondido en absoluto a sus acusaciones y tampoco planeo hacerlo. Ya le he dado más que suficiente de mi tiempo y de mi energía, no voy a darle también mi paz. Actualización 5. Han pasado ya unos meses y mi
Divorcio acaba de finalizar, el proceso ha sido muy difícil pero mi abogado luchó con todas sus fuerzas para asegurarse de que yo obtuviera la custodia principal de nuestra hija. Mi ex y su abogado lanzaron contra mí todas las acusaciones falsas posibles, afirmaron que yo estaba deprimida, que era una alcohólica e incluso que lo estaba engañando. En un momento mi ex llegó tan lejos como para presentar pruebas manipuladas con fotos editadas intentando engañar al juez, pero afortunadamente él tribunal se dio cuenta y fue reprendido por fabricar mentiras. Durante este tiempo he empezado a salir con alguien nuevo, un amigo de la familia, y mi ex ha estado furioso por eso desde que se enteró. Si intentó usar esto en mi contra en el tribunal para obtener la custodia principal aunque nunca ha cuidado de nuestro hijo por su cuenta ni una sola vez, afortunadamente el juez no dio ningún peso a sus afirmaciones. El juez reconoció que soy yo quien ha estado cuidando completamente de nuestra hija desde su nacimiento. Durante el proceso de divorcio también presenté pruebas ante el tribunal de que mi ex se presentaba sin invitación en la casa de mis padres y me acosaba. Debido a esto ha sido advertido oficialmente de que debe mantenerse alejado de mí a menos que sea por asuntos relacionados con nuestro hijo. Si mi ex continúa no dudaré en obtener una orden de restricción contra él. Por ahora mi ex tiene derechos de visita con un régimen de custodia para mi hijo cada mes, pero yo tengo la custodia principal completa. Esto significa que soy la cuidadora principal y el bienestar de mi hija es mi prioridad. Unas semanas antes de que el divorcio se finalizara mi ex suegra hizo un último intento desesperado por detener todo. Realmente apareció en la casa de mis padres para intentar convencerlos de que me hicieran abandonar el divorcio. Intentó presionar a mis padres e incluso llegó a llamarme mala hija y culparlos por haberme criado de esa manera. Fue impactante y completamente irrespetuoso. Pero mis padres no tomaron sus palabras a la ligera. Mi madre se mantuvo firme y le dijo que no es su hija el problema sino la manera en que ella crió a su propio hijo. Mi madre dijo que una buena madre cría a un buen hijo que respeta y apoya a su esposa, no a uno que la menosprecia y la abandona en su momento de necesidad. Mi padre dejó claro que nuestra familia no sería intimidada ni culpada por los fracasos de otra persona. Esa confrontación dejó claro cuán tóxica había sido toda esta situación. También me recordó lo afortunada que soy de tener padres que están a mi lado, que ven la verdad y que me protegen. Su apoyo ha sido una parte crucial para superar todo y comenzar de nuevo. Aunque este capítulo ha sido muy desafiante, estoy orgullosa de la manera en que defendí a mi hija y a mí misma. Encontré un lugar propio donde mi hija y yo nos sentimos seguras y cómodas. Estoy trabajando en un empleo que me gusta y que me ayuda a cuidar de nosotras. Ha sido bueno para mí tener esa independencia y esa rutina. Mi nueva pareja también me trata bien y me hace sentir respetada y cuidada. Mi hija también se siente más segura. Ya no tenemos que caminar sobre cáscaras de huevo con miedo de molestar a alguien. Hay mucha más paz en nuestro hogar y eso marca una gran diferencia para ambas. Mis padres ayudan mucho y estoy muy agradecida con ellos.